¿Cuál es tu mayor miedo? Piénsalo bien. Para muchos, es la idea de perderlo todo. Imagínate construir un imperio, ser el referente en tu industria, tener una familia increíble, una salud de hierro, y que en menos de 24 horas todo se convierta en cenizas. Tu portafolio en ceros, tus activos liquidados. Tu nombre, antes sinónimo de éxito, ahora es sinónimo de tragedia. ¿Qué harías? ¿Maldecirías al sistema? ¿Culparías a tus enemigos? ¿Te hundirías en la desesperación? Hoy vamos a abrir uno de los expedientes más extremos y clasificados de la Biblia, la historia de un hombre llamado Job. Y quiero que borres la imagen que quizás tienes de él, un pobre hombre enfermo y triste. No. Antes de la crisis, Job era el equivalente al Jeff Bezos o al Warren Buffett de su era, un titán de la industria, un millonario cuya integridad era tan legendaria como su fortuna. En este canal decodificamos la Biblia para darte las herramientas que necesitas para una vida de éxito radical y abundancia inquebrantable. Y la historia de Job no es un cuento triste sobre el sufrimiento, es una clase masterclass de nivel avanzado sobre cómo blindar tu carácter en medio del fuego, cómo soportar una pérdida total y, lo más importante, cómo activar lo que yo llamo la ley de la duplicación divina. A lo largo de los próximos minutos, vamos a analizar su vida como un caso de estudio. Descubrirás el protocolo celestial que desató su prueba, aprenderás la estrategia mental para resistir cuando incluso tu círculo más íntimo te dice que renuncies, y te revelaré el paso a paso que Job siguió para no solo recuperar lo que perdió, sino para que le fuera devuelto duplicado. Si estás enfrentando una crisis, si temes perder lo que has construido o si simplemente quieres forjar un espíritu tan inquebrantable que ninguna tormenta pueda derribarte, este video es para ti. Así que toma notas porque estás a punto de aprender cómo transformarte en un activo que ni el mismo infierno puede liquidar. Empezamos. Parte 1. El CEO del Este. Anatomía de un imperio inexpugnable. Antes de la ceniza, de la sarna y de las preguntas que rasgaron el velo del cielo, existió un hombre llamado Job. Y para entender la profundidad de su caída, primero debemos comprender la altura estratosférica desde la que cayó. Olvida la imagen del hombre frágil y postrado. Primero, necesitas conocer a Job, el titán, el CEO de las tierras del Este. En el país de Uz, una región estratégica para el comercio y la ganadería, Job no era simplemente un hombre rico, era una institución. La Biblia nos da un inventario de sus activos que hoy leeríamos como el informe anual de un conglomerado multinacional. Poseía 7,000 ovejas, su división de materias primas y textiles, una fuente constante de lana y riqueza. 3,000 camellos, su flota logística, la red de transporte que conectaba las rutas comerciales y garantizaba su dominio en la importación y exportación. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, su división de agricultura y maquinaria pesada. El motor que araba sus vastos terrenos y producía cosechas que alimentaban a miles. Y a su servicio, una fuerza laboral tan grande que la Escritura solo dice muchísimos criados. Su nombre no solo inspiraba respeto, era el patrón oro de la prosperidad. Cuando la gente del Este hablaba de éxito, hablaba de Job. Pero su verdadero valor, el activo que lo hacía verdaderamente inexpugnable, no estaba en sus campos ni en sus establos. Estaba en su carácter. La Escritura lo define con 4 adjetivos que conforman la anatomía de su marca personal. Era un hombre perfecto, es decir, de una pieza, íntegro, sin fisuras en su palabra. Era recto, sus negocios eran éticos, sus tratos justos. Era temeroso de Dios, reconocía que su imperio operaba bajo una autoridad superior, una junta directiva celestial. Y, crucialmente, estaba apartado del mal. No era un bienhechor pasivo, sino un agente activo en contra de la corrupción y la injusticia. Su reputación era su mayor tesoro, un capital de confianza que el dinero no podía comprar. Y luego estaba su legado, su familia. 7 hijos y 3 hijas. No eran simplemente herederos, eran la prueba viviente de su bendición. Vivían en tal armonía y prosperidad que celebraban banquetes en casa de cada uno en un ciclo continuo de celebración. Pero Job, el estratega, no dejaba nada al azar. Practicaba lo que podríamos llamar gestión de riesgo espiritual. Al terminar los ciclos de banquetes, se levantaba de madrugada, los llamaba, los santificaba y ofrecía un sacrificio por cada uno. Su lógica era la de un líder previsor. Quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Estaba cubriendo todas las bases, protegiendo sus activos más valiosos de cualquier contingencia, visible o invisible. Era en todos los sentidos un imperio perfectamente gestionado. Pero es precisamente la perfección lo que a veces atrae el escrutinio más intenso. La escena cambia.
Se corre el telón de la tierra y se nos permite ver una reunión en la sala del trono celestial. Los hijos de Dios, los seres angelicales, se presentan para rendir cuentas ante el Señor. Y entre ellos, como un fiscal cínico que busca fallas en un caso perfecto, se presenta también Satanás, el acusador. Es Dios mismo quien pone el foco sobre Job. Con el orgullo de un artesano que muestra su obra maestra, le pregunta al acusador: ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una declaración de confianza absoluta. Dios presenta a Job como su caso de éxito número 1, el estándar de oro de la humanidad. La respuesta de Satanás gotea escepticismo. Es el argumento del cínico a través de los siglos. Nadie hace el bien de forma gratuita. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Responde. Su tesis es simple y brutal. La integridad de Job no es la fuente de su prosperidad, sino un producto de ella. Su fe, argumenta Satanás, es simplemente una transacción comercial. Tú lo has bendecido, lo has protegido con un cerco de seguridad impenetrable. Él te adora porque le pagas bien por ello. Y entonces el acusador lanza el desafío que se convertirá en el juicio más famoso de la historia. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La propuesta está sobre la mesa: quitar las bendiciones, demoler el cerco de protección, y la verdadera naturaleza de Job, según Satanás, quedará al descubierto. Se abrirá un expediente sobre el alma del hombre más grande del este para responder una pregunta eterna: ¿puede la fe sobrevivir a la ruina total? Dios, con una confianza inquebrantable en su siervo, acepta los términos. Establece una única limitación, una cláusula crucial en el contrato. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El permiso es otorgado. La auditoría celestial ha sido autorizada. Satanás sale de la presencia de Dios con el poder de desmantelar, pieza por pieza, el imperio inexpugnable de Job. En la tierra, el sol brilla como cualquier otro día, pero en el reino invisible la tormenta perfecta ha comenzado a gestarse. El caso de estudio está a punto de empezar. Parte 2. El día que el cielo se cayó. Liquidación total en 24 horas. El día de la catástrofe comenzó como cualquier otro. El sol de Uz se alzaba sobre un imperio que funcionaba con la precisión de un reloj. Los bueyes araban los campos, los pastores cuidaban de las ovejas y las caravanas de camellos se preparaban para sus rutas comerciales. En la casa de su primogénito, los 10 hijos de Job celebraban la vida con un banquete, ajenos a la reunión celestial que había sellado su destino. El cerco de protección divina, esa barrera invisible que había garantizado la paz y la prosperidad, había sido retirado. El acusador tenía luz verde, y no perdió un solo segundo. La tormenta no llegó con nubes ni truenos, sino con los pasos desesperados de un hombre. Un siervo, con el rostro pálido de terror y el aliento entrecortado, irrumpió ante Job. La noticia fue el primer golpe de martillo contra los cimientos de su imperio. Estaban los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los adianos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El primer pilar, su división agrícola, había sido aniquilado por un ataque enemigo. Su capital de trabajo, borrado del mapa. Job apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de la pérdida. Aún estaba hablando el primer mensajero cuando llegó el segundo, con el olor a humo y azufre en sus ropas. Su informe fue aún más aterrador. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este golpe era diferente. No era la obra de merodeadores del desierto. La frase, fuego de Dios, sugería que el ataque venía del cielo mismo. Su división de materias primas, su principal fuente de riqueza líquida, había sido incinerada en un instante por un aparente acto divino. El ataque se estaba volviendo personal, ineludible. La cascada de calamidades era implacable. Un bombardeo estratégico diseñado para no dar tregua, para quebrar el espíritu por pura saturación. Aún resonaban las palabras del segundo siervo cuando llegó el tercero, con la noticia del colapso final de su estructura comercial. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Su flota logística, su conexión con el mundo, había sido desmantelada. En cuestión de minutos, el portafolio de Job había sido liquidado. El hombre más grande del este estaba, a efectos prácticos, en bancarrota. 3 golpes devastadores. La pérdida de su maquinaria, de sus materias primas, de sus rutas comerciales. Una ruina financiera total que habría llevado a cualquier otro magnate a la desesperación. Pero el acusador sabía que para quebrar a un hombre como Job no bastaba con vaciar sus cuentas bancarias. Había que vaciar su corazón. Y entonces, mientras el tercer mensajero aún detallaba la ruina, llegó el cuarto. Este no traía noticias de activos, sino de sangre. Sus ojos, vacíos de toda esperanza, se fijaron en Job. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Silencio. El imperio se había ido. Ahora, su legado, su futuro, su razón de ser, sus 10 hos, yacían bajo los escombros.
La aniquilación era total. El acusador había ejecutado su plan a la perfección. Había demolido la vida entera de Job en una sola tarde. Ahora solamente quedaba esperar el resultado predicho: la blasfemia, la maldición, el puño cerrado contra un Dios que aparentemente lo había traicionado. Pero lo que sucedió a continuación no estaba en el guión de Satanás. Job se levantó. Su cuerpo se movía con la pesada deliberación de un hombre cuyo mundo interior se ha derrumbado. Primero, rasgó su manto, el símbolo de su estatus y su dignidad, en un acto de profundo luto. Luego tomó una navaja y rapó su cabeza, una señal de humillación y entrega total. Finalmente, su cuerpo cedió y cayó a tierra. Todo el cielo invisible contuvo la respiración. Y desde el polvo, desde el epicentro de un dolor incomprensible, Job abrió la boca. Pero de ella no salió una maldición. Salió un acto de adoración. Pronunció las palabras que se convertirían en la primera y más importante ley de la resistencia espiritual. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta fue su respuesta. No negó el dolor, lo vistió, pero se negó a culpar la mano que permitía el dolor. Reconoció la soberanía de Dios sobre sus ganancias y ahora sobre sus pérdidas. En su momento de mayor oscuridad, en lugar de maldecir la fuente de luz, eligió bendecir su nombre. La Escritura concluye la escena con una declaración que resonó como una derrota en los oídos del acusador. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La primera ronda había terminado. El imperio había caído, pero el hombre seguía de pie. Su fe, lejos de depender de sus bendiciones, se había revelado como su único activo restante. El plan de Satanás había fracasado. Y ahora, frustrado, tendría que pedir permiso para lanzar un segundo ataque, uno mucho más personal, mucho más cruel. Parte 3. La quiebra personal, cuando la crisis ataca tu propio cuerpo. La primera ronda del juicio había concluido con un resultado inesperado para el acusador. El imperio de Job yacía en ruinas, sus hijos muertos, pero su fe, contra todo pronóstico, se mantenía intacta. La escena vuelve a la sala del trono celestial. Cuando Satanás se presenta de nuevo ante el Señor, el Creador mismo señala la victoria de su siervo. Y mi siervo Job, dice Dios, aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es una declaración clave. Dios reconoce que el sufrimiento de Job es inmerecido, una prueba, no un castigo. Pero el acusador no es de los que aceptan una derrota. Su cinismo es un pozo sin fondo y presenta una nueva moción, una apelación basada en una visión aún más oscura de la naturaleza humana. Piel por piel, argumenta Satanás, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Su nueva tesis es que un hombre puede soportar la pérdida de posesiones e incluso de seres queridos siempre y cuando su propio ser no sea tocado. El verdadero núcleo del egoísmo, insiste, reside en la propia supervivencia. La primera prueba fue externa, la segunda debía ser interna. Pero extiende ahora tu mano, reta el acusador, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El permiso es concedido de nuevo, pero con un límite aún más estricto y revelador. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás recibe la autoridad para llevar a Job al borde mismo de la muerte, para desmantelar su salud y su bienestar, pero no puede quitarle la vida. La prueba no es sobre la muerte, sino sobre la calidad de la vida en medio del sufrimiento extremo. Armado con este nuevo permiso, el acusador desata su segundo ataque, uno infinitamente más cruel. Golpea a Job con una sarna maligna, una enfermedad cutánea dolorosa y repulsiva que lo cubre desde la planta del pie hasta la coronilla. Su cuerpo, antes fuerte y respetado, se convierte en una masa de llagas purulentas. Su trono de influencia es reemplazado por un montón de cenizas, el basurero de la ciudad, el lugar de los parias y los desechos. Y su cetro de poder es reemplazado por un trozo de teja, un pedazo de cerámica rota con la que se rasca inútilmente la piel para aliviar un tormento que no cesa. Ha perdido su riqueza, ha perdido a sus hijos, ahora ha perdido su salud, su dignidad y su lugar en la sociedad. Está en la más absoluta soledad, una soledad física y agónica. Y es en este punto, en su momento más bajo y vulnerable, cuando sufre el ataque más íntimo de todos. Su esposa, la mujer que compartió su palacio y que ahora comparte su duelo, se acerca a él. Ella también ha perdido a sus 10 hijos. Ha visto a su marido, el hombre más grande del este, reducido a una figura patética sentada en la basura. Y desde el abismo de su propio dolor y desesperación, pronuncia las palabras que son la encarnación de la rendición. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Este es el clímax de la prueba personal. Es la voz de la lógica humana en su forma más cruda. ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve la fe si este es el resultado? Tu integridad no te ha salvado. Abandónala. Abandona a Dios. Abandona la vida. Termina con este sufrimiento sin sentido. Cuando el mundo entero te abandona, puedes encontrar fuerza en la soledad. Pero ¿qué haces cuando la persona más cercana a ti, tu compañera de vida, te aconseja que destruyas el núcleo mismo de tu ser?
Aquí es donde Job revela la segunda ley de la resistencia. La integridad no se negocia ni siquiera ante el dolor insoportable o el consejo de aquellos a quienes amas. Job la mira y en su respuesta no hay solo dolor, sino una profunda y sólida claridad teológica. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le dice, reprendiendo no a ella, sino a la perspectiva fatalista que representa. Y luego formula la pregunta que sostiene todo su universo moral. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esta frase, Job establece su posición. Se niega a ser un creyente de buen tiempo. Entiende que la vida con Dios no es un contrato de prosperidad garantizada, sino una relación de confianza soberana. Si acepta los buenos dones de la mano de Dios, también debe aceptar la adversidad que esa misma mano permite. Una vez más, el veredicto celestial es claro. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Ha sobrevivido al colapso de su imperio. Ha atacado al ser su cuerpo y la tentación de la desesperanza ofrecida por su esposa. Pero la prueba no ha terminado, porque a lo lejos, en el polvoriento camino hacia Uz, 3 figuras se acercan. Son sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que vienen a consolarlo. Llegan y al verlo apenas lo reconocen. Lloran, se rasgan las vestiduras y se sientan con él en el suelo, en medio de las cenizas. Y durante 7 días y 7 noches, nadie dice una palabra. El silencio es denso, pesado, cargado de un dolor que pronto se convertirá en juicio. La batalla de Job contra el destino está a punto de entrar en una nueva fase. La batalla por su propia alma contra las palabras de los hombres. Parte 4. El tribunal de los amigos. Defendiendo tu integridad en medio del juicio. Durante 7 días y 7 noches, el silencio fue el único lenguaje adecuado para un dolor tan monumental. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se sentaron con él en las cenizas, compartiendo su duelo en una muestra de solidaridad que pronto se revelaría como una frágil fachada. El silencio, sin embargo, no es vacío. Es un espacio que la mente humana se apresura a llenar con teorías, juicios y conclusiones. Y tras una semana de contemplar la ruina de su amigo, ellos ya habían llegado a su veredicto. Fue Job quien rompió el silencio, no para hablar con ellos, sino para lanzar al universo un lamento de una profundidad abismal. Maldijo el día en que nació, deseó no haber existido, haber sido un aborto oculto, un niño que nunca vio la luz. No era una blasfemia contra Dios, sino el grito existencial de un alma que anhela el alivio del no ser por encima de la tortura del ser. Este alarido de dolor puro fue la señal de apertura, la evidencia que sus amigos necesitaban para comenzar su intervención. Elifaz, el mayor y aparentemente el más sabio, fue el primero en hablar. Su discurso es una obra maestra de piedad condescendiente. Comienza con suavidad, reconociendo la sabiduría pasada de Job, para luego deslizar el veneno de su teología. Su argumento se basa en la experiencia personal. Yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Su mensaje, envuelto en una falsa compasión, es brutalmente simple. El universo es una máquina de causa y efecto moral. Dios es justo. Por lo tanto, si estás sufriendo de esta manera, es porque de alguna forma oculta has pecado. Confiesa tu culpa, le insta veladamente, y el Todopoderoso te restaurará. Luego habló Bildad, el tradicionalista. Su argumento no provenía de la experiencia, sino de la autoridad del pasado. Pregunta ahora a las generaciones pasadas, le dice. Se apoya en proverbios y en la sabiduría de los antepasados para reforzar la misma idea. Dios no pervierte el derecho. Si tus hijos murieron, fue por su propio pecado. Si tú sufres, es por el tuyo. Su teología era rígida, legalista e inmisericorde. Una reliquia de museo presentada como consuelo. Finalmente, Zofar, el más impulsivo y cruel de los 3, abandonó toda pretensión de sutileza. Acusó a Job directamente de ser un charlatán y afirmó que su castigo era de hecho mucho menor de lo que sus pecados merecían. Aquí comienza la verdadera batalla intelectual y espiritual de Job. Su cuerpo está en ruinas, su corazón roto, y ahora su mente debe entrar en guerra. Se enfrenta a lo que podríamos llamar el evangelio de la miseria, la creencia tóxica y simplista de que toda prosperidad es una recompensa por la bondad y todo sufrimiento es un castigo por el pecado. Sus amigos, que vinieron a consolarlo, se han convertido en sus fiscales, en un tribunal que ya ha decidido su culpabilidad. Y Job se defiende. Con una lucidez asombrosa en medio de su agonía, refuta sus argumentos uno por uno. Mantiene su integridad no porque se crea perfecto, sino porque sabe que no ha cometido un crimen capital que justifique esta devastación. Les grita frustrado: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Ve la vacuidad de sus respuestas de manual, la crueldad de su teología de bolsillo.
pero su verdadera lucha no es con ellos. Ellos son solo el eco de la pregunta que realmente le atormenta. Su verdadera batalla es con el silencio de Dios. Sus discursos son una montaña rusa de emociones. Por un lado, acusa a Dios de cazarlo como a una presa, de usarlo como blanco para sus flechas. Clama por una explicación, por un día en el tribunal, por la oportunidad de presentar su caso ante el juez supremo. Y sin embargo, en medio de esa misma queja, surgen algunas de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. Grita en sollo: «He aquí, aunque él me matare, en él le esperaré». Y en su momento más bajo, con el cuerpo deshecho y sus amigos acusándolo, declara con una certeza que desafía toda lógica: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Job está atrapado. Está demasiado avanzado teológicamente para sus amigos, pero demasiado humano para comprender los caminos de Dios. Ha ganado el debate terrenal, ha silenciado a sus acusadores con la fuerza de su integridad, pero sigue solo en el banquillo de los acusados. Su caso ha sido apelado a una corte superior, pero el juez no aparece. La escena queda en un punto muerto y agónico. Los amigos, sin argumentos, se callan. Y Job, habiendo defendido su causa, levanta su rostro no hacia ellos, sino hacia el cielo tormentoso y silencioso, esperando una respuesta. El tribunal de los hombres ha cerrado su sesión. Ahora solo queda esperar que el tribunal del cielo abra la suya. Parte 5. La confrontación con el Creador. Silencio ante la soberanía. El debate ha llegado a un punto muerto. Los tres amigos de Job, con sus argumentos circulares y su teología de bolsillo, han sido silenciados por la cruda e inquebrantable integridad de su amigo. Job, a su vez, ha agotado sus quejas y sus defensas, quedando solo en un páramo de silencio, con sus preguntas lanzadas a un cielo que no responde. Es en este vacío que una nueva voz interrumpe. Un joven llamado Eliú, que habiendo escuchado todo el debate, estalla en un discurso apasionado, reprendiendo tanto a Job por justificarse a sí mismo como a los amigos por no haber sabido responderle. Su voz es el último eco de la sabiduría humana que intenta, sin éxito, descifrar el enigma divino. Y entonces, cuando todas las palabras de los hombres se han agotado, el universo mismo interviene. El cielo se oscurece. El aire se carga de una electricidad pavorosa. Un viento poderoso comienza a girar, formando un torbellino. Una manifestación de poder caótico y controlado que desciende sobre ellos. Y desde el corazón de la tormenta, una voz habla. No es la voz de un amigo, ni de un acusador, ni de un sabio. Es la voz del Creador. Dios finalmente ha entrado en la sala del tribunal. Pero no viene a responder las preguntas de Job, viene a hacer las suyas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Truena la voz, dirigiéndose directamente a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. En un instante los roles se invierten. Job, el demandante que anhelaba un juicio, es puesto en el banquillo de los testigos. Y Dios inicia un interrogatorio que no busca información, sino que imparte revelación. Lo que sigue no es una explicación, es una auditoría divina. Un recorrido vertiginoso por el currículum del arquitecto del cosmos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le pregunta sobre las compuertas del mar, sobre el lugar donde habita la luz, sobre los tesoros de la nieve y el granizo. Le interroga sobre las constelaciones. Si puede Job atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Es una clase de cosmología y física cuántica que deja a Job sin aliento, revelándole la escala monumental de un universo que apenas puede percibir y mucho menos comprender. Luego el Creador lo lleva a un safari por su creación indómita. Le pregunta sobre el león, el cuervo, la cabra montés, el asno salvaje, el búfalo, el avestruz, el caballo de guerra. Animales que operan bajo instintos y propósitos que no tienen nada que ver con la humanidad. Dios le demuestra a Job que el mundo no gira a su alrededor, que existen vastos ecosistemas de vida y poder que funcionan según una sabiduría que él no puede sondear. Finalmente, para rematar su punto, Dios le presenta a dos de sus creaciones más formidables. Primero, Behemoth, una bestia terrestre de una fuerza colosal, cuya descripción evoca una criatura de poderío prehistórico. Y luego, el rey de la creación acuática, Leviatán, un monstruo marino tan temible y poderoso que cualquier intento humano por capturarlo es ridículo. La lección es implacable. Job, si ni siquiera puedes entender o contender con estas criaturas que yo he hecho, ¿con qué autoridad te atreves a cuestionarme a mí, su creador? ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?
Esta es la quinta y más profunda ley del código. La fe madura no exige entender la razón del sufrimiento, sino que se rinde ante la soberanía de quien lo permite. La sanación de Job no vendría de una respuesta a su porqué, sino de una revelación de quién. Su problema, aunque inmenso para él, era una nota a pie de página en la sinfonía de la creación. Job, el hombre de las 1000 preguntas, elocuente en su dolor y brillante en su defensa, queda absolutamente devastado por esta demostración de majestad. Su respuesta es la rendición total. «He aquí que yo soy vil», susurra, «mi mano pongo sobre mi boca». Pero es su declaración final, después del discurso sobre Leviatán, la que marca su transformación completa. «De oídas te había oído», confiesa, admitiendo que su conocimiento previo era de segunda mano, teórico, «mas ahora mis ojos te ven». Ha pasado de la religión a la revelación, de la información a la experiencia. Y esta visión directa de la grandeza de Dios produce su efecto final. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepiente de los pecados que sus amigos le imputaban, pues era inocente de ellos. Se arrepiente de su orgullo, de su audacia al exigir respuestas, de haber intentado medir a un Dios infinito con la vara finita de su entendimiento humano. El juicio ha terminado. Job, al encontrarse cara a cara con Dios, no encontró respuestas. Se encontró a sí mismo, pequeño y limitado, y encontró a Dios vasto, soberano e incomprensiblemente sabio. En el silencio de su rendición, habiendo pasado la prueba final de la humildad, el escenario queda listo para el acto final de la historia, la restauración. Parte 6. La ley de la duplicación, restauración y cierre del caso. En el silencio que siguió a la rendición de Job, la voz desde el torbellino se dirigió por última vez no a Job sino a sus 3 amigos. El veredicto divino fue una inversión asombrosa de sus expectativas. «Mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y tus 2 compañeros», declaró Dios, «porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Esta declaración es una de las lecciones más profundas de todo el libro. La fe honesta y desgarradora de Job, con todas sus dudas, sus quejas y su lucha, fue más recta y más agradable a Dios que la teología piadosa pero errónea y cruel de sus amigos. Dios prefiere un corazón que lucha con él a uno que lo representa mal ante los demás. El juicio de los amigos fue severo, pero su camino a la restauración era claro. Debían tomar 7 becerros y 7 carneros, ir ante Job y ofrecer un holocausto por sí mismos, y entonces la instrucción clave, el acto que lo cambiaría todo. «Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente». Su perdón y su restauración dependían directamente de la intercesión del hombre al que habían pasado semanas atormentando con sus acusaciones. Imaginemos la escena. Esos 3 hombres orgullosos, humillados, teniendo que pedirle a la misma víctima de su juicio que interceda por ellos. Y Job, aún sentado en las cenizas, con su cuerpo adolorido y su corazón exhausto, tuvo que tomar una decisión. ¿Podría haberse regodeado en su vindicación? ¿Podría haberles dicho que merecían el castigo? Pero Job, habiendo sido humillado por Dios, ahora era capaz de mostrar una gracia extraordinaria hacia los hombres. Job oró por sus amigos. Y este acto de orar por sus verdugos, este acto de perdonar y soltar el agravio, fue la llave final que abrió las compuertas del cielo. Aquí se revela la 6ª y última ley del código. La restauración se activa a través de la liberación. Mientras retienes una ofensa, bloqueas tu propia bendición. La Biblia es explícita y une directamente los 2 eventos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Inmediatamente después de ese acto de perdón, la marea de su vida cambió. Comenzó la gran restauración. Y no fue una simple devolución, fue una duplicación. La Escritura dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Los números son un testimonio de esta ley de la duplicación. Las 7,000 ovejas se convirtieron en 14,000. Los 3,000 camellos en 6,000. Las 500 yuntas de bueyes en 1,000. Y las 500 asnas en 1,000. El balance de su portafolio no solo fue restaurado, fue multiplicado. Pero la restauración fue más allá de lo material. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, reemplazando a los que había perdido, no como un sustituto, sino como una nueva bendición para su futuro. Y nos es dado un detalle hermoso. En toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos, un acto de amor y generosidad que iba más allá de la costumbre. El caso estudio estaba cerrado. Job vivió 140 años más, vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. Una vida plena, restaurada y duplicada. La historia termina, pero la estrategia que contiene es eterna. ¿Cuál es el código final que extraemos para tu vida, para tu éxito, para tus finanzas? Es simple. Tu prueba más dura no es para destruirte, es para graduarte. Job entró en la crisis como un hombre rico y bueno, y salió como un hombre sabio y legendario que había visto a Dios. Tu crisis actual tiene el mismo propósito. Así que recuerda las leyes. Primero, tu integridad es tu único activo inembargable. Segundo, tu primera reacción a la crisis lo define todo. Tercero, niégate a negociar tu carácter aunque te lo pida la gente que amas.
Cuarto, aprende a discernir y rechazar el consejo tóxico de los que creen tener todas las respuestas. Quinto, ríndete a la soberanía de un Dios que es más grande que tus preguntas. Y sexto, aprende a perdonar. Libera a los que te han ofendido, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. La oración de Job por sus amigos fue el clic que activó su doble porción. Si este análisis profundo te ha dado una nueva estrategia para enfrentar tus propias batallas, la mejor forma de agradecérnoslo es dándole al botón de me gusta. Nos ayuda inmensamente a que este mensaje llegue a más gente. Y ahora la pregunta es para ti. Quiero que vayas a los comentarios y me digas, de todas las pruebas de Job, ¿cuál crees que sería la más difícil de superar para ti? ¿La pérdida financiera, el ataque a tu salud o el juicio injusto de tus amigos? Seamos honestos y construyamos juntos. Y si este es el tipo de contenido que quieres para tu vida, si quieres dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a usar la sabiduría divina como tu plan de negocios, entonces es obligatorio que te suscribas al canal y que le des a la campanita de notificaciones. Porque en nuestro próximo video vamos a analizar las estrategias de liderazgo de Nehemías, el hombre que reconstruyó una muralla en 52 días mientras estaba completamente rodeado de enemigos. Si estás tratando de construir un proyecto bajo presión, esa es una clase que no te puedes perder. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda siempre, no estás destinado a la escasez, estás programado para la abundancia. Solo necesitas el código correcto. Nos vemos en la cima.